Sí, yo creo que es uno de los valores que debería tener el elegido. En ningún caso lo meto entre los tres primeros. Yo creo que entrenadores como Menotti, que llegaron al fútbol mexicano en su momento con un desconocimiento del entorno, tuvieron una capacidad tremenda para aportar no solamente conocimiento, sino también confianza al entorno. Y en el mundo del fútbol en general, creo que sobreestimamos la experiencia. Hay muchos entrenadores que completaron la mejor etapa de su vida cuando más jóvenes eran. Y porque muchas veces el desconocimiento uno lo suple con energía, con entusiasmo, con ilusión, y todo eso tiene una capacidad de contagio tremenda, ¿no? Por lo tanto, insisto que me parece algo importante conocer el ámbito, pero mucho más importante es la inteligencia de la persona que llega, porque en tiempo récord va a entender dónde aterriza, ¿no? Bueno, pongamos contexto, ¿no? Sí. O sea, hasta hoy solo han sido campeones del mundo representantes o del fútbol sudamericano o del fútbol europeo. Tiene que haber una razón para ello, ¿no? Es más, el fútbol europeo empieza a imponerse ya también al fútbol sudamericano, que hace ya 3 mundiales que no es capaz de levantar una Copa del Mundo. Quiero decir que uno termina teniendo una relación con su entorno, y en ese sentido creo que la CONCACAF perjudica a México. Por eso entiendo que es tan importante que juegue la Copa América, que juegue la Copa Libertadores, porque eso ayudaría a romper lo que yo considero que es un círculo vicioso, ¿no? Creo también que las grandes revoluciones a veces se dan de una manera espontánea y gracias a generaciones inesperadas. Le ocurrió a Argentina, cuando Kempes, cuando Maradona y un muy buen grupo de jugadores que lo acompañaban. Ocurrió en España, donde se hablaba con respecto al futuro con tanta incertidumbre como se abre ahora en México, y que de pronto empezaron a ganar Copas de Europa y campeonatos del mundo gracias a una generación privilegiada, ¿no? Que es algo así como sacar la lotería, que te salgan en una misma generación 5 o 6 jugadores de gran nivel internacional. Teniendo en cuenta la pasión que hay en este país por el fútbol, eso va a ocurrir en cualquier momento, y esos momentos hay que saberlos aprovechar. No, ya no. Ya no, porque son muchos los jugadores sudamericanos que están jugando en el fútbol europeo. En aquella época había países que tenían cerrado el mercado, como Inglaterra, y los países más generosos dejaban entrar 2 extranjeros por equipo, de manera que eran muy pocos los jugadores que tenían el privilegio de jugar en Europa. Ahora son cientos los jugadores que juegan en Europa, y es más el miedo que los europeos le tienen a los sudamericanos que aquel que los sudamericanos le tienen a los europeos, ¿no? Quiero decir que ya no hay ese tipo de temor. También porque el tráfico de información ya es mucho más grande, y eso ayuda también a conocer al enemigo. Cuando uno más conoce al enemigo, menos miedo le tiene. Bueno, en primer lugar, pongo el foco en el Estadio Azteca, que para mí es un monumento al fútbol. Ahí vimos al mejor Maradona, ahí vimos al mejor Pelé, ahí vimos al mejor Brasil levantar una Copa del Mundo, y a una gran Argentina levantar una Copa del Mundo. El Estadio Azteca debería ser un gran museo del fútbol internacional, no solamente un estadio en donde se den acontecimientos de primerísimo nivel. ¿Qué me provoca a mí? Algo impensado hasta hace poco tiempo: emoción. Cuando se cumplieron 30 años, a la misma hora del partido, Televisión Azteca me llevó al estadio para hacer una entrevista. Estuvimos en el vestidor, estuvimos en los pasillos
en el sitio donde oí el himno, en el campo, en la portería donde hice el gol. Y al final del reportaje me dijo, bueno, ¿y cuáles son tus recuerdos más salientes? ¿Qué sentiste cuando terminó el partido y te metiste otra vez al vestidor? Y me puse a llorar, o sea, de una manera totalmente inesperada, porque yo soy una persona muy racional, tan racional que no fui capaz de llorar cuando terminó aquel partido. Hice fuerza para llorar y no pude llorar. Y sin embargo, 30 años después, algo hay ahí adentro que tiene que ver con el escenario que despertó lo mejor de mí, la emoción, ¿no? Sí, o sea que ese es un estadio que ha marcado mi vida. ¿El estado de la cancha? Bueno, el estado de la cancha es lamentable, quiero decir. Insisto que lo que debiera ser un museo del fútbol no es un museo del fútbol, lo que debiera ser quizás el principal escenario de Ciudad de México, el principal escenario deportivo de Ciudad de México, no reúne en estos momentos las condiciones. Las dos cosas son fáciles de solucionar. Bueno, no tenemos líderes en el mundo, o sea, no lo tenemos en el ámbito político y cada vez es más difícil encontrarlo en el ámbito estrictamente futbolístico, ¿no? Sencillamente, cuando en un equipo falta un líder, pues hay que contratarlo, y esa figura es la del entrenador. Así es que si ese déficit de verdad existe, cosa que yo no lo sé porque no estoy con la suficiente información sobre el fútbol mexicano, entiendo que hará falta para compensarlo un entrenador que sea capaz de contagiar energía y de contagiar confianza, ¿no? Pero el déficit de liderazgo es mundial, quedan muy pocos, ninguno más grande que Sergio Ramos. Bueno, de escogerlo lo escogería para mí, que soy argentino, aunque quiera mucho a México. Las rayas mías todavía son celeste y blanca, y tengo además por Martino un gran aprecio en lo humano y en lo deportivo. Pues para cualquiera de las dos selecciones me parece una muy buena opción. Así es que el que se lo lleve, pues me da la sensación de que va a estar en buenas manos. Las dos cosas. Yo creo que el fútbol mexicano enriquece la Copa Libertadores y la Copa Libertadores enriquece al fútbol mexicano. Los jugadores evolucionan al nivel de la competencia que vayan afrontando y a lo largo de América no hay en equipos ninguna competencia más importante que la Copa Libertadores. Por lo tanto, creo que es crítico para México. No quiero ir más allá. Creo que es crítico para México. México debería darle a esto una absoluta prioridad. Bueno, en primer lugar, la renovación de las figuras no empieza en una decisión. Uno no toma la decisión de suplantar talentos de la dimensión de Cristiano o de la dimensión de Messi. Por supuesto que hay jugadores jóvenes que tienen talento para ayudarnos a ilusionar en los próximos 10 años. Quizás entre los más jóvenes nadie con más autoridad que Mbappé en estos momentos, pero hay un buen número de chicos jóvenes que van a renovar el juego de una manera cada día menos callejera y más académica, pero los talentos nunca faltan. Lo que sí es cierto es que el fútbol en los próximos 5, 10 años va a experimentar un cambio muy grande, tanto en las estructuras competitivas como en el juego mismo. Empiezan a verse algunos comentarios que a mí ciertamente me preocupan, ¿no? Hace apenas unos días el presidente del Nápoles dijo: deberíamos jugar tiempos de 30 minutos con un descanso de 2, porque los chicos jóvenes si no se aburren. Ese tipo de intervenciones
de gente que maneja muy bien el negocio, pero no tan bien el juego, me resultan preocupantes, porque el negocio es el dinero y el dinero manda mucho, ¿no? Por lo tanto, me da miedo que a los del fútbol nos tuerzan el brazo. Las dos cosas me parecen bien. Que Hugo levante la mano, me parece que está en su derecho, y además que se trata de un jugador que le dio mucho al club, y por lo tanto entiendo que lo haga desde la mejor intención y con el afán de ayudar. Y en cuanto a Santiago Solari, creo que está dotado para este desafío. Conoce bien la casa, es inteligente, ha mamado el fútbol desde la infancia y estoy seguro que no le va a asustar. Bueno, me parece que es la última muestra de amor de Diego al fútbol. Por lo tanto, me parece un ejemplo maravilloso. ¿Y qué representó para ti tenerlo de compañero? Bueno, un enorme privilegio jugar al lado de un genio, de esos que nacen cada 25 años, forma parte de uno de mis grandes patrimonios. No solamente haber jugado con él, sino haber tenido durante mucho tiempo una relación afectiva muy grande. Bueno, en primer lugar es un partido que se juega entre paréntesis, entre dos grandes acontecimientos, dos River y Boca que no tienen precedentes, ¿no? Y que tienen a todo el país tan metidos en la causa que todo lo demás parece secundario, incluso la selección argentina, hay que decirlo con esa claridad. También porque estamos en procesos provisionales, en donde las dos selecciones se presentan con entrenadores que sabemos tienen fecha de caducidad, y eso también condiciona un poco la aproximación al partido. Pero los dos entrenadores están dando oportunidades a chicos jóvenes, y eso me parece que hace especialmente interesante el partido. Viendo este partido nos podremos imaginar el futuro, y eso no es poca cosa. Me parece que en estos momentos es un factor crítico para poner bajo observación, ¿no? Debo decir que no estuve nunca de acuerdo con el VAR. Entiendo que el fútbol es hijo de su tiempo, que el fútbol es todo lo contrario a la tecnología, un juego exageradamente humano, y el VAR es la primera invasión que va a sufrir el viejo fútbol. Por otra parte, creo que el VAR pena en exceso todo lo que ocurre en las áreas, y que los entrenadores más astutos empiezan a pegar patadas preventivas. O sea, en el medio del campo, esas faltas tácticas que en el colmo del cinismo llamamos faltas inteligentes, están rompiendo la continuidad del juego. Y no sabemos cuántos goles se quedan empantanados en esas faltas que parecen inocentes, ¿no? Por lo tanto, si hablamos de justicia, hay que hacer justicia en todo el campo, no solamente en las áreas. Y el segundo defecto es que le quita fluidez al juego, le quita espontaneidad al juego. Dicho esto, si lo analizamos desde la justicia, pues no tiene defecto, evidentemente, ¿no? Aquí van a resolverse muchos problemas de orden público. En España llevamos desde principio de temporada con esta historia, y cada vez que el árbitro pide la ayuda del VAR, hay un respetuoso silencio en el estadio, que no es un lugar ni para ser respetuoso ni para hacer silencio, pero el VAR lo está consiguiendo, señal de que la gente confía en que hay una honestidad que trasciende a la figura del árbitro, ¿no? Bueno, es una batalla que yo doy por perdida, y por lo tanto me pongo a analizar los beneficios que trae para el fútbol, ¿no?